de gran importancia para la prensa de El Salvador, ya que estaremos dando a conocer un importante instrumento que será para el apoyo de las y los periodistas en el trabajo de campo. Vamos a iniciar y agradeceremos que, bueno, ya están todos en su lugar. Empezaremos con la conformación de la mesa de honor. Nos acompaña en esta mañana Jamon Knight, representante de UNESCO San José, para quien pido un aplauso, por favor. Y, bueno, se incorpora en unos segundos Angélica Cárcamo, quien es presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, por quien también agradeceré un aplauso. Bueno, ya se incorpora Angélica, así que en este momento procedemos a las palabras de Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días a los excelentísimos embajadores de la Unión Europea en El Salvador, de la Embajada de España en El Salvador, de la Embajada de Francia y de la Embajada de Estados Unidos, así como a cada una y cada uno de los participantes a este evento de presentación de los manuales de seguridad para periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, desde el año 2018, creó un centro de monitoreo de agresiones a periodistas, justamente para registrar el nivel de afectaciones y vulneraciones a la prensa. Durante los últimos años hemos visto con mucha preocupación cómo los registros de agresiones han venido en aumento. Así, por ejemplo, en el año 2018, la asociación registró 65 afectaciones a la prensa. En el año 2019 aumentaron a 77 y durante el año 2020 llegaron a 125. Al menos para lo que va del mes de marzo del 2021, es decir, en el primer trimestre, estos han llegado a 94. Los números son alarmantes. Las vulneraciones están centradas en afectaciones a la prensa por su labor informativa por parte del crimen organizado, llámese pandillas, también por restricciones al ejercicio periodístico, específicamente en materia de acceso a la información, los acosos digitales que están siendo una tendencia, así como también los irrespetos a sus derechos laborales. Ante estos entornos, sumado a los efectos que se generaron por el tema de la pandemia del COVID, la Asociación de Periodistas, con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, ha realizado a bien la elaboración de una serie de manuales de protección integral para periodistas. Cada uno de estos manuales contiene 3 elementos. Uno es la protección en seguridad física. Es importante que en contextos hostiles como los que nos encontramos tengamos una serie de recomendaciones de cómo poder prevenir acciones de vulneraciones frente a coberturas de alto riesgo, como es el caso de las manifestaciones, protestas o incluso otros entornos hostiles. También tenemos todo el componente del manual de atención psicoemocional. Este ha sido elaborado a través de generar recomendaciones a las y los periodistas, por un lado, de cómo poder canalizar el estrés, que es una de las situaciones a las que nos sometemos constantemente. Lo otro también contiene una serie de recomendaciones de contactos a las cuales se puede acudir, incluyendo a la APES, para poder recibir atención psicoemocional oportuna en caso de aquellos colegas que el nivel de estrés ya pasó a cuadros mucho más complicados, como es el tema de la ansiedad y depresión. Casos que lamentablemente suceden en nuestro gremio y que la asociación, con apoyo de otras organizaciones, canaliza para poder cuidar la salud mental. Y el tercer manual que también hacemos de carácter público es el de seguridad digital. Este manual conlleva una serie de recomendaciones sobre cómo tener comunicaciones mucho más seguras en el entorno del uso de los dispositivos móviles, en sus aplicaciones, y también en el uso de las tecnologías de las laptops, cómo tener navegaciones más seguras y también evitar el tema de la vigilancia. Estos 3 manuales han sido revisados por especialistas, entre ellos Alba Amaya, que se encuentra por acá con nosotras y nosotros, y también ha sido revisado por una serie de organizaciones internacionales especialistas en materia de seguridad. Además de estos manuales que se han elaborado, tenemos la presentación en la versión código QR, que lo pueden ver en la parte de enfrente. Hay un escritorio donde están los tarjetones. Esos códigos QR ustedes los pueden escanear, que ya se les entregará a cada uno y cada uno un kit, y automáticamente los redirigirá a una landing page. Esa landing page contiene los 3 manuales que les he comentado, contiene un directorio
de fuentes sobre temas de atención de seguridad física, como de primeros auxilios, de atención psicoemocional y también de seguridad digital. Y lleva otras recomendaciones en formatos de infográficos y producciones audiovisuales. Así que de nuestra parte, sumamos a este esfuerzo de fortalecer y generar insumos al gremio de periodistas para que puedan tener instrumentos de poder leer cuando encuentren algún tipo de situación complicada. La asociación no solo presenta estos manuales, esto se complementa con procesos de formación que también ya realizamos con otras organizaciones, así que invitamos a las y los periodistas que están presentes acá que por favor hagan uso de estos recursos. Estos materiales ya se socializaron en el interior del país con los colegas de San Miguel, donde estuvimos el miércoles, ayer jueves estuvimos en Santa Ana y hoy estamos cerrando en San Salvador. Quiero cerrar agradeciendo de forma grande a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura UNESCO, especialmente al señor Jaymon Knight, por el interés de estar apoyando a El Salvador y a la Asociación de Periodistas en la elaboración de estos productos que no dudo será de mucho interés para ustedes. De mi parte les agradezco por su presencia en esta mañana y también les invito a que se queden un momento para el conversatorio que tendremos en un par de minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, también damos nuestro agradecimiento a la presencia de representantes del cuerpo diplomático en El Salvador, como el señor Francois Bonnet de la Embajada de Francia, el señor Carlos Mena de la Embajada de España, el señor Andreu Bassols de la Unión Europea y Matt Boland de la Embajada de Estados Unidos. Y espero no dejar a nadie fuera en este momento, pero agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen en esta mañana. Seguimos con la actividad. Invito a Jaymon Knight, representante de UNESCO San José, para que nos pueda brindar unas palabras al respecto de este lanzamiento. Buenos días, colegas, buenos días a todos, a todas. Es un placer tener esta oportunidad para hablar con ustedes acerca de algunos temas relacionados con la libertad de expresión y libertad de la prensa en el país. Para nosotros es un honor ser parte de un proyecto enfocado en mejorar la seguridad de los y las periodistas y los y las comunicadores en el país. Y dado el aumento en ataques contra periodistas y comunicadores, estamos seguros de que este documento será una herramienta muy importante para los y las periodistas en el país. A través de este documento, los y las periodistas podrían conseguir información, consejos y recomendaciones acerca de cómo pueden defenderse y protegerse ante los ataques digitales y los ataques físicos y las agresiones. Ese documento representa el compromiso de la UNESCO para seguir trabajando con sociedad civil, seguir trabajando con el gobierno y otros actores claves a fin de defender la libertad de expresión. Y quisiera mencionar que este proyecto es parte de una serie de iniciativas de la UNESCO en la región enfocadas en defender la libertad de expresión. El año pasado, en diciembre, la UNESCO lanzó la Red Regional de Apoyo para Periodistas Desplazados, Refugiados y Migrantes. De hecho, en este momento hay muchas personas periodistas refugiadas en Panamá, en Costa Rica, y a través de este programa brindamos apoyo, atención psicosocial y además organizamos talleres enfocados en algunos temas incluyendo la seguridad digital. A lo largo de los próximos meses, la UNESCO contempla ampliar sus esfuerzos en el país. De hecho, contemplamos lanzar algunas campañas este año, tal vez en noviembre, con respecto a los ataques contra mujeres periodistas. Además, contemplamos trabajar con las universidades a fin de crear cursos y otros documentos para el beneficio de los y las estudiantes. Lastimosamente, en algunos países de la región,
El tema de la seguridad digital no es parte del plan de formación para los y las estudiantes y creemos que es importante que cambiemos esta dinámica. Entonces, a lo largo de los próximos meses, tal vez 2 o 3 meses, con el apoyo de APES, esperamos realizar giras en diferentes partes del país para seguir promoviendo este manual, que es una herramienta muy importante, no solo para los y las periodistas, sino también para los y las estudiantes de comunicación y periodismo. Quisiera aprovechar este espacio para mencionar un punto que es muy importante para nosotros. Yo creo que ahora más que nunca es muy importante que ampliemos nuestros esfuerzos para defender la libertad de expresión. Eso requiere mayor cooperación entre la ONU, entre la UNESCO, entre el Alto Comisionado y las embajadas en el país. Eso requiere más cooperación con sociedad civil y eso también requiere más cooperación con las asociaciones para y de comunicadores y periodistas en el país. Entonces, por último, quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación para participar en este evento y espero que tengamos otras oportunidades en el futuro para realizar otros eventos similares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaimon, por sus palabras. Bien, continuamos con este lanzamiento. Si ustedes pueden ver un poco la pantalla en donde hemos estado mostrando, en la página web de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, podrán encontrar la landing page que hace referencia al manual, donde podrán encontrar los cuadernillos, que en este caso están en físico en la mesa para mostrarlos, que están los aportes en el tema de seguridad física, seguridad psicosocial, que sería el autocuido. La seguridad emocional también es un aspecto que a veces los periodistas dejan de lado en su día a día, y también tenemos el de seguridad digital. Estos manuales podrán ser consultados de manera virtual, estarán completamente gratis para los y las periodistas y también para estudiantes quienes quieran conocer más sobre cómo protegerse en el momento de hacer coberturas, así también como su salud mental. Así que en este momento invito a Angélica y a Jaimon a acercarse a la mesa central para poder hacer la toma de la fotografía de la entrega simbólica de este manual y este micrositio. Agradecerles que se queden por ahí. Un momento, por favor, Angélica, se queden por ahí. Vamos a hacer una entrega simbólica también para los de este QR, para los representantes diplomáticos que se encuentran con nosotros. Invito al señor embajador de España en nuestro país. Muchísimas gracias. También invitamos a pasar al señor embajador de Francia. Muchísimas gracias. Invitamos al señor embajador de la Unión Europea también que pueda pasar para poder hacer entrega simbólica de este manual.
nota que estamos sonriendo. Invitamos al señor representante de la Embajada de Estados Unidos también, por favor, que pueda pasar. Muchas gracias. También tenemos la presencia del embajador de Qatar, con un representante de Qatar. Le agradeceremos también que pueda pasar para poder hacerle una entrega simbólica. No, esta es el señor representante de Palestina. Sí, el señor embajador, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta actividad de lanzamiento del manual de seguridad para la prensa salvadoreña. Bueno, si tuvieran los amigos de la prensa que nos acompañan algunas preguntas para los miembros de la mesa, es el momento de hacerlas. Si no, estaríamos dando paso al foro que tenemos nosotros programados para esta mañana. Bien, tenemos como parte de esta actividad el lanzamiento también del manual de un foro para hablar sobre los mecanismos de protección a periodistas en El Salvador. Invito, si se encuentra presente ya, el señor Levis Abarca, procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Todavía no se encuentra aquí? Bien, entonces vamos a esperar que se pueda incorporar en el transcurso de este foro. Tenemos nosotros este día de invitada a Zuliana Laínez. Ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas de El Salvador, FIP, quien, como entenderán, por las medidas de bioseguridad no fue posible que ella pudiese acompañarnos físicamente, pero lo estará de manera virtual, quien también esperamos que, si la tecnología no nos falla, que como todos y todas creo hemos tenido esa experiencia a raíz de la pandemia, estamos conectados y de pronto algo se cae. Esperamos que entonces que en este momento ella también pueda conectarse con nosotros para poder estar hablando con ella sobre su perspectiva, sobre cómo ve estos mecanismos de protección para las y los periodistas. El foro abordaremos algunas situaciones que tienen que ver con, valga la redundancia, la situación de la prensa en el país. Por ejemplo, ya lo mencionaba Angélica y quiero traerlo también a este momento para ponerlo ya sobre la mesa, cuáles son algunas de las situaciones que enfrenta la prensa salvadoreña en el país. Ya lo decía, en lo que va de 2021 hemos tenido 94 casos de agresiones a periodistas. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de El Salvador, de la APES, hace este registro de cuáles son los tipos de agresiones que los y las periodistas enfrentamos en nuestro ejercicio periodístico. Tenemos que la mayoría de casos, específicamente 60, son de restricción al acceso periodístico. ¿De qué estamos hablando en este momento de la restricción al acceso periodístico? Cuando las instancias o las instituciones obligadas a dar información, las que están administrando información de carácter público, no están brindando el acceso a la prensa para que la ciudadanía, a través de la prensa profesional, pueda entender y conocer todo lo que atañe a cómo se invierten los fondos públicos. Tenemos restricciones al acceso de la prensa, tenemos restricciones en el bloqueo que también suelen hacer a las cuentas de redes sociales, que ahora es un mecanismo institucional de comunicación. La misma pandemia y la misma realidad nos ha hecho ver de que las redes sociales y las aplicaciones digitales son un mecanismo bastante ágil de comunicación. Sin embargo, cuando estas son bloqueadas a periodistas, la información se ve truncada y no hay una claridad en ese momento. Tenemos la dificultad de cuentas institucionales, cuentas inclusive de funcionarios, altos funcionarios del Ejecutivo,
que le bloquean a periodistas y no se puede ver lo que están publicando. Esto es una restricción al ejercicio periodístico y más cuando tampoco permiten hacer preguntas. También tenemos agresiones físicas. Creeríamos de que podríamos no tenerlas, sin embargo, hemos tenido en el marco de las elecciones, ya tenemos casos de agresiones físicas. Los y las periodistas, si algo nos caracterizamos, es que guardar silencio no puede ser posible. Así que nosotros estamos registrando estos casos y es importante que sean evidenciados y que muchas más denuncias puedan hacerse para tomar las medidas al respecto. Estas son algunas de las situaciones que el Centro de Monitoreo ha registrado en lo que va del presente año y apenas es el primer trimestre. Esperamos de que esto no vaya en aumento, pero la tendencia que vemos nos demuestra que eso es preocupante. Bueno, nos acompaña ya con nosotros Levis Abarca, Procurador Adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Agradecemos entonces su presencia para que nosotros podamos dar inicio a este foro. Y vamos a hacer unas preguntas para empezar, mientras Zuliana puede conectarse, ya que, como advertí hace un momento, tenemos esa dificultad siempre con las conexiones. Bueno, describiéndoles esta situación de la prensa, vulneraciones, restricciones al acceso periodístico, consultarles, bueno, primero, Angélica, ¿cuál es ese desafío en seguridad para la prensa? Creo que vamos a necesitar otro micrófono. Le voy a pasar este micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta y en lo que también logramos la conexión con Zuliana, aprovecho a comentar algunas cosas de los desafíos. Actualmente la Asociación de Periodistas está trabajando con el Congreso, con la Asamblea Legislativa, en la aprobación de una propuesta de ley de protección integral. Este es un documento que tiene un poco más de 2 años de estar en la Asamblea, se presentó en octubre del año 2018 y entre las recomendaciones de esta propuesta de ley se incluye, por ejemplo, la protección en contextos de hechos de violencia, como los medios de comunicación deben crear políticas internas de seguridad o protocolos de seguridad frente a hechos de cobertura de alto riesgo. Tenemos casos, por ejemplo, de colegas en algunos medios de comunicación que han sido obligados a realizar coberturas en lugares de alto riesgo donde casualmente ellos residen y eso los expone grandemente con los grupos como es el caso de las pandillas. Entonces esa es una de las recomendaciones que se está planteando en la propuesta de ley. El otro apartado tiene que ver con el tema de la atención a las mujeres periodistas. Hay que recordar que en El Salvador un diagnóstico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó datos muy alarmantes sobre la situación que enfrentamos las mujeres periodistas. Al menos el 100% de las colegas expresaron que en algún momento de sus coberturas han sentido o han sufrido algún tipo de expresión por su condición de género. Eso es bastante grave en un país como el nuestro y hay medidas que deben tomarse tanto en los medios de comunicación como es el caso de las políticas institucionales de género, así como también de parte de las entidades gubernamentales, por ejemplo, en general, para prevenir y disminuir ese tipo de hechos que lamentablemente todavía se siguen dando en El Salvador, como lo veíamos hace un par de semanas. Ese es un tema de atención que contempla la propuesta de ley, además de todo el tema de la protección en el sistema laboral y también en la creación de mejorar los sistemas de comunicación con los diferentes ministerios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República. En el caso de la propuesta de ley se habla de crear sugerir la creación de una comisión especial para investigar casos de agresiones a periodistas. Acá hay asesinatos de periodistas que todavía no hay avances de investigaciones, como es el caso de la colega Roxana Contreras, asesinada en 2017 en Apopa, por ejemplo. También se habla de crear mejores mecanismos de coordinación con el Ministerio de Trabajo en el tema de seguridad laboral, con el Instituto de Acceso a la Información Pública, con el AIP, para también fortalecer los mecanismos de acceso a la información hacia la prensa. Hay que tomar en cuenta que en los últimos años ha habido una reducción considerable de acceso a la información por parte de los entes obligados en general. No solo me refiero al órgano ejecutivo, sino también gobiernos locales, Congreso,
entre otras entidades de carácter público. La APES entonces tiene ese trabajo de articulación en fortalecer la seguridad de forma integral a través de la creación o sugerir la creación de estas leyes, por ejemplo, o de políticas. Seguimos insistiendo en la articulación y comunicación con las diferentes entidades estatales, porque somos una asociación que promueve también la búsqueda del diálogo y buscar soluciones ante las dificultades, y también tenemos hoy por hoy el honor de tener articulación con diferentes organismos internacionales, como es el caso de UNESCO, asimismo con la Federación Internacional de Periodistas y el apoyo de diversas embajadas, justamente para fortalecer al gremio de periodistas. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo desde la asociación para poder enfrentar a esos retos que tenemos de acceso a la información, de restricciones al ejercicio periodístico, de amenazas hacia las y los periodistas y del tema de las estigmatizaciones y acoso a las mujeres periodistas. Ya resolveremos en un momento lo del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Bueno, el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas también ha reportado amenazas verbales. Este año ya llevamos 3, pero esas amenazas verbales son preocupantes cuando estas conllevan una posible afectación a la vida. Bueno, queremos darle también palabras al representante de la Procuraduría, que nos pueda dar un saludo también, y aprovecho para preguntarle cómo ve desde la Procuraduría General de la Defensa de los Derechos Humanos la situación actual de la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es grato estar en este acto. Un reconocimiento de verdad a la APES, UNESCO, por organizar actividades como estas, que tanta falta hacen en atención a la trascendencia e importancia de esta temática, sobre todo en el contexto actual. En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se reciben alertas de afectaciones a derechos humanos de los compañeros periodistas y compañeras periodistas, de los diferentes medios de comunicación y asociaciones. Asimismo, además de las alertas, pues hay denuncias, ¿verdad?, específicas, y es lógico porque de todos es sabido que en los últimos tiempos ha habido una afectación mayor al trabajo periodístico. Siempre ha sido complejo, en términos generales, el trabajo periodístico. Ha prácticamente sido un trabajo cuesta arriba, como decimos coloquialmente. Hoy, como ya se ha mencionado en este evento, realmente hay mucha obstaculización al ejercicio periodístico. Hay mucha obstrucción, hay mucho señalamiento, hay bloqueos a efecto de poder hacer el trabajo de cumplir con los derechos que constitucionalmente corresponden a las personas que hacen este trabajo y poder informar de manera objetiva a la población, que también es un derecho, ¿verdad?, que se desprende del derecho a la información. En el devenir, o mejor dicho, durante las elecciones recién pasadas, esta Procuraduría, en todas y cada una de las elecciones, implementa el observatorio electoral y pudo constatar a través de las alertas que les menciono, afectaciones a los derechos de los periodistas.
Y la Procuraduría lo pudo constatar, insisto en eso. Nada menos este servidor y el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Apolonio Tobar, junto con el equipo que andábamos verificando, pudimos constatar en el centro de votación del Boulevard del Hipódromo, a la hora del cierre, que estaban queriendo sacar a los periodistas. El momento en el que iba llegando el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lógicamente ahí teníamos también delegados, personal de la Procuraduría, ¿verdad?, que había estado observando todo el desarrollo de las elecciones durante ese día. Para referirme a un caso específico. Es grave en una sociedad democrática, es grave que haya afectación, bloqueo al ejercicio periodístico. Lógicamente, el gremio periodístico, por la naturaleza del ejercicio de su función, es un sector muy proactivo, eso es bueno, lo cual ha llevado hasta cierto punto a contrarrestar de alguna manera que continúen esos hostigamientos, limitaciones al ejercicio periodístico, afectaciones a los derechos que corresponden a cada uno de los compañeros periodistas. Tanto así que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya sobre las afectaciones a los derechos humanos de los periodistas. Durante el periodo de conferencias de la Comisión Interamericana, celebrada desde el 3 de diciembre al 15 de diciembre del año recién pasado, específicamente el 3 de diciembre, la Comisión conoce el tema específico de la situación de los derechos de los periodistas en El Salvador. Lógicamente, esto es una iniciativa, ¿verdad?, de la APES y las diferentes asociaciones y medios de comunicación que la integran. En enero de este año se emiten medidas cautelares a favor de periodistas de nuestro país, precisamente por ese acoso, por esas limitaciones ilegítimas al ejercicio del trabajo periodístico. En definitiva, si no me recuerdo, 34 periodistas a favor de quienes se decretan medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Considero que cuando organismos como la Comisión Interamericana se pronuncia, no es casualidad, sino que han analizado, han estudiado la realidad de El Salvador en este tema y a raíz de ello ha considerado que existen elementos, ¿verdad?, elementos que exigen que se pronuncie de manera urgente. En ese sentido, yo quizás el llamado así de manera prematura es a no quitar el dedo del renglón. Como APES hay que continuar en ese dinamismo, en esa proactividad de la defensa y protección de los derechos de todos los compañeros y compañeras periodistas. Lógicamente, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en atención al mandato constitucional que corresponde al Procurador y a todo el equipo de trabajo, estamos vigilantes, estamos atentos y reiteramos el compromiso de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de toda la población en general y en el caso particular
de los diferentes medios de comunicación, asociaciones de esta naturaleza y por supuesto de todos y todas quienes ejercen la labor periodística. Bien. Gracias. Muchas gracias, procurador. Me quedo con esa frase: cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia, no es casualidad. Bien, damos la bienvenida y agradezco mucho a Zuliana Laínez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas FIP. Zuliana, muchas gracias por conectarte con nosotros, muchas gracias por estar presente en este foro. Aprovecho para darte las palabras con respecto a este tema y de una vez quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se percibe la situación de la prensa salvadoreña a los ojos de Latinoamérica, a los ojos de la FIP? Bienvenida, Zuliana. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Quiero trasladar de manera especial mi saludo a la compañera Angélica Cárcamo y a todo el comité directivo, afiliados y afiliadas de la Asociación de Periodistas El Salvador. Reciban el saludo de los más de 600.000 periodistas afiliados a nuestra federación global, a la Federación Internacional de Periodistas. Hubiera sido muy grato para mí poder estar presencialmente compartiendo con ustedes. Especialmente nos gusta mucho tener la percepción de lo que hacen los periodistas en las regiones, que a veces son los que quedan fuera del radar de las lecturas de cuando se evalúa la situación o la condición de la prensa en cada uno de nuestros países. Pero la pandemia hace que tengamos que estar así, pero por lo menos podemos estar. Y eso lo rescato y lo valoro muchísimo. Cuando nos preguntan cómo se ve El Salvador, la situación de El Salvador, la situación de la prensa, del periodismo, de los periodistas en El Salvador, quizás yo me ponía a reflexionar un poco sobre esto y una de las primeras cosas que quería compartirles es una gran falencia que observamos en América Latina. Y es que especialmente Sudamérica, yo resido fundamentalmente en Perú, mi base de operación sindical, periodística está en Perú, y siempre notamos de que los países de Centroamérica en general son bastante ajenos a la agenda periodística sudamericana. Les puedo asegurar que recibo mucha más información a veces desde la lectura de los medios de Europa, ni qué decir de Estados Unidos, que sí tienen el foco en la cobertura de muchas de las cosas que pasan en Centroamérica, pero que en Sudamérica tenemos ese gran problema que lo pongo aquí, lo pongo en la discusión porque es algo que tenemos que también verlo y revisarlo como región latinoamericana caribeña. En Sudamérica la ausencia de los temas centroamericanos es clara en nuestros medios y felizmente no en nuestras agendas sindicales y gremiales, pero creo que es un primer indicador importante a tener en cuenta. Cuando aparece Centroamérica en las coberturas mediáticas, y lo ha sido durante mucho tiempo foco, pero por temas más globales, como temas como el Panama Papers o la marcha de migrantes o en su momento El Salvador por los salvo en coyunturas electorales, que siempre hay un nivel de cobertura en la prensa latinoamericana. Lo fue durante mucho tiempo por los temas propios de la Mara Salvatrucha, pero estamos ahí. Esa es la limitada visión que si tenemos que observar desde los medios es la que tenemos a nivel de nuestra región. Es una gran falencia que se conozca, se lea y se dé más cobertura a lo centroamericano en Europa que incluso en Latinoamérica. Lo segundo es cómo lo vemos desde el gremio, desde las organizaciones de periodistas, desde las organizaciones que vigilan y promueven temas de libertad de expresión. Y ahí les voy a decir que como organizaciones hay dos fuentes que son fundamentales para acercarnos a la realidad del Salvador. Y a nivel mediático, y esto creo que no es una sorpresa para nadie, sin ninguna duda lo ha sido El Faro. Creo que el papel que ha tenido un medio como El Faro para mostrar El Salvador a la comunidad internacional ha sido gravitante.
Y lo segundo es el papel que hace la Asociación de Periodistas de El Salvador. Para nosotros ese primer acercamiento, esa primera fotografía de lo que está pasando con nuestros colegas allá, la recogemos a partir de los informes que se emiten desde la APES, desde las alertas, que felizmente hay una acción comunicativa bastante constante, y que si hoy nos preguntaran cuál es la foto que vemos de El Salvador en este momento, diríamos de que reconocemos de que hay un gobierno, y creo que eso es innegable, y el proceso electoral de febrero último lo ha dejado muchísimo más claro. Hay un gobierno que tiene una tasa alta de popularidad, eso es innegable, pero que por las formas y el relacionamiento que tiene con la prensa, con los periodistas y con el periodismo, convierte a El Salvador en un terreno realmente hostil para hacer trabajo periodístico. Y eso por algo, y quizás lo podemos graficar de una manera bastante simple. Una persona, un primer mandatario, la principal voz de un país con además una fuerza mediática importante, tener poco más de 2 millones de seguidores en una red social, lo hace además de su papel como primer mandatario, en una voz potente a nivel del espacio público por excelencia hoy en día, que son las redes sociales. Cuando una persona con ese nivel de poder de comunicación, además del poder político, estigmatiza el trabajo de la prensa, criminaliza buena parte del trabajo de nuestros colegas, convierte ese terreno y esa situación en un lugar muy complejo para el ejercicio del periodismo. Estamos además en sociedades, y esto no ocurre solo con El Salvador. Puedo hablar, siempre me gusta citar la experiencia que más conozco, que es la de mi país. Estamos en pleno proceso electoral, y en Latinoamérica lo que nos damos cuenta, y esto se repite en Sudamérica, Centroamérica y buena parte del Caribe, es que a los periodistas nos está tocando confrontar con sociedades que están altamente polarizadas, y con sociedades en las que además se intenta descalificar el trabajo que desde el periodismo podemos hacer, en cosas a veces que podrían parecer bastante superficiales, pero que tienen una lectura mucho más profunda de ese primer ojo avisor, que es cuando se quiere comparar el alcance, por ejemplo, que puede tener el trabajo de un periodista con la llegada que puede tener un influencer en redes sociales. Todos y todas estuvimos bastante alertas cuando, con una situación además, y que aquí sí debo resaltar que acaparó buena parte de los reflectores de los medios latinoamericanos y de redes sociales hace poco más de algunas semanas atrás, no sé si antes o después del proceso electoral, eso no lo tengo en la cabeza muy claro, pero cuando el presidente de El Salvador invita a casa de gobierno a un influencer para dar una entrevista, desplazando de alguna forma el alcance, el rol y el papel que puede tener el periodismo, que no tiene que ser complaciente. El periodismo no es complaciente, el periodismo por naturaleza históricamente es incómodo a quienes están en el poder, y tenemos que seguir siendo incómodos para quienes están en el poder. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, para poner sobre la mesa las cosas positivas de una gestión. Ya están las oficinas de relaciones públicas, las oficinas de prensa. El papel del periodismo no es la complacencia, el papel del periodismo es levantar la alfombra, contar aquello que se quiere ocultar, tener esas fuentes, buscar a esa gente que tiene algo que decir y que tiene cómo probar eso que quiere decir o eso que quiere denunciar, y a nosotros nos toca, a nosotros y a nosotras, ser canales de eso que se quiere denunciar. Yo en esta primera pregunta, porque entiendo que luego tenemos más, pero en esta primera lo que quería reseñar es de que tenemos la falencia desde Sudamérica, tenemos que mirar mucho más a Centroamérica, tenemos que hacer que Centroamérica entre más en las agendas mediáticas de nuestros países. El Salvador es un territorio hostil para el periodismo. Quien me antecedía, el procurador, lo decía, un país que tiene ese nivel de medidas cautelares
del sistema interamericano siempre va a estar entre los países que están en rojo en la región, y un país además que, reitero, se mueve en un escenario muy complejo porque es un gobierno con alta tasa de popularidad, que tiene una confrontación muy fuerte con prensa y que vuelve mucho más vulnerables a nuestros compañeros y compañeras que cumplen labor informativa y que cumplen labor investigativa. Yo inicialmente lo dejaría ahí. Si el esquema es luego tener varias intervenciones, o si quieren que la termine ya, me avisan y yo comento un par de cosas más. Gracias, Juliana. Gracias. Sí, tenemos varias preguntas para ti en esta mañana. No, relájate un poco. Vamos a estar conociendo temas de tu perspectiva más adelante. Me agrada mucho que a pesar de la distancia, Zuliana ha hablado bastantes cosas recientes que están pasando en el marco de la prensa en El Salvador. Esto ha sido bien reciente, pero no deja de ser importante el hecho de cómo se están mezclando los influencers y haciéndose pasar por periodistas. Eso es algo inédito, pero por supuesto, como decimos coloquialmente, Zuliana, en El Salvador cualquier cosa puede pasar. Pero esperemos que no sigan pasando este tipo de acciones porque va en detrimento de prensa salvadoreña profesional. Bien, a nuestro panel de esta mañana se nos suma ya Jessica Ábalos, periodista de la revista Factum, con quien también vamos a estar compartiendo en este panel foro para hablar sobre principios de protección hacia la prensa, la situación de la prensa en el país, por supuesto. Así que esta pregunta que voy a hacerles es al panel. Empezaré primero por Jessica, también por el procurador y luego con Zuliana, porque es una pregunta que a su criterio nos pueden decir cuál es su opinión al respecto. ¿Cuáles son las, bueno, más que con su experiencia, Jessica, las medidas de seguridad que se vuelven esenciales, que deben ser básicas, que debe practicar un periodista? ¿Cuáles son las que consideras que son las más básicas que deberían de tener de protección? Hola, buenos días. Pues yo creo que con la introducción que teníamos previa a mi intervención, está bien claro que en El Salvador no ocurre lo que ocurre en países como México, en Honduras, donde la manera de reprimir a la prensa es matando a los periodistas, desapareciéndolos o silenciándolos de esa manera. Pero estamos bajo fuego digital, que yo creo que en esta era en la que todo se maneja digital, no sé si realmente sea menos, debamos de bajar la guardia por el hecho de que acá, bueno, por suerte no hemos llegado hasta agresiones físicas. Creo que lo más cerca, ya comentaba Susana que sí hemos tenido 3 casos, sobre todo el día de las elecciones, pero no hemos llegado a ese extremo. Entonces puede decir alguien, pero entonces están exagerando, están siendo exagerados al denunciar el tipo de acoso que recibimos a la labor periodística. Y yo creo que no, que estamos poniendo la alerta justo en el momento necesario, porque ahora que todo, sobre todo en época de pandemia, cuando muchos de los asuntos los resolvemos o los tratamos, entrevistamos por la vía virtual, obviamente donde necesitamos el espacio, donde necesitamos más garantías para ejercer nuestra labor es en el espacio virtual, y es donde estamos siendo más bombardeados. Porque si nosotras y nosotros vamos a una conferencia y hacemos una pregunta que no le gusta al presidente, que no le gusta al ministro, ¿qué es lo que primero que recibimos? Una horda de troles que a la hora siguiente de que participamos en esa conferencia empiezan a atacarnos, empiezan a intentar vulnerar nuestras cuentas. Entonces yo creo que en el escenario que estamos ahora, una de las primeras medidas que como periodistas debemos tomar es reforzar las medidas de seguridad digital. Acá en los manuales que se han entregado es uno de los aspectos que se van abordando, pero yo creo que es parte de las primeras medidas de protección que debemos tener justo por el entorno en el que estamos. Porque vaya, en este país, ¿cuál era nuestra preocupación hace 2, 3 años? El incremento de la violencia, cómo cubríamos el tema de pandillas, que era como lo más complicado, mucho más que narcotráfico. Había que
que cubrirse mucho las espaldas cuando cubríamos este tema. Claro, ahora eso ha cambiado por la situación de la reducción de homicidios, las pandillas ahora están comportándose diferente, entonces ahora tenemos otras preocupaciones y es bien lamentable que si antes teníamos que cuidarnos de cómo cubrir pandillas, ahora tenemos que cuidarnos de cómo cubrir funcionarios, porque no es que recibamos el mismo tipo de agresión física, pero sabemos que va a significar una agresión el hecho de preguntar sobre cómo están usando los recursos públicos. Entonces, desde mi punto de vista, un eje debe ser para todos los que estamos acá, quienes ejercemos o quienes van a ejercer en el futuro, reforzar mucho estas medidas de autocuido digital y también psicológico, porque al final esto repercute en que quien recibe un tipo de agresión, bombardeo, persecución, burlas, todos los tipos de ataques que pueda recibir en la web, que la siguiente vez se pregunte, realmente hago la pregunta, ¿verdad? Cuidarse de los trolls. Claro, cuidarse de los trolls. Bien, gracias Jessica. Bueno, invito a Angélica y a Jaymon que puedan pasar a la fila de adelante también para que ellas puedan ver el foro. Y también, procurador, coméntenos cuáles son las medidas que usted consideraría que puedan ser básicas para la protección. Sí. Bueno, para responder Sí, se escucha. Para responder a esta interrogante, quiero hacer referencia primero a la responsabilidad del Estado. Constitucionalmente hablando, es responsabilidad del Estado garantizar a todas las personas dentro de su jurisdicción, es decir, a todos los salvadoreños y salvadoreñas, el goce efectivo de los derechos humanos. En ese sentido, si el Estado cumpliese con su papel de garante, que es el deber ser, yo diría que no habría necesidad de cumplir o adoptar medidas de seguridad. Claro, viviésemos en un Estado completamente democrático, donde prevalece la legalidad, la legitimidad, la objetividad y por supuesto el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los periodistas. Pero, como ya en el preámbulo de este evento hemos coincidido que no es así, que hay afectaciones al ejercicio periodístico, que hay limitaciones a la libertad de expresión y en consecuencia al derecho de información objetiva a la población. Sí hay medidas que se deben adoptar, definitivamente. Y yo precisamente estaba pensando en la seguridad digital o cibernética, como algunos le mencionan. Creo que este es un tema que, entre comillas, es un poco novedoso y que no nos hemos preocupado por garantizar la seguridad digital. En ese sentido, veo con buenos ojos el Manual de Seguridad para la Prensa Salvadoreña, porque precisamente en uno de sus apartados contempla la seguridad digital. Definitivamente, hoy en día hay muchos ataques de esa naturaleza, hay mucha descalificación de esa naturaleza y lógicamente hay que implementar medidas tendientes a evitar limitaciones al derecho a la libertad de expresión y de información desde ese ámbito, definitivamente.
El manual, de hecho, yo lo revisaba así rápidamente y contempla otras esferas que me parecen muy importantes. Recuerden que si el periodista no tiene o no cuenta con esas medidas de seguridad que vayan tendientes a garantizar su vida, su integridad física, no podría llevar a cabo la función periodística. En ese sentido también es viable lo que muy bien se establece en el referido manual, ¿verdad? Ahí se desglosa un sinfín de medidas que deben de garantizarse y que deben adoptarse a favor de los periodistas. Lógicamente, recuerden ustedes que cuando hay una afectación al derecho a la libertad de expresión, hay una cadena, hay una escala de afectaciones, y esto obedece específicamente a la interdependencia de los derechos humanos. Se afecta a uno y es una cadena de afectaciones a derechos humanos, definitivamente. Me quedaría hasta ahí en este momento. Gracias, procurador. Justamente el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, solamente en este trimestre ya llevamos 6 casos de acoso digital. Así lo hemos determinado en nuestras estadísticas. Bueno, Zuleana, dinos, ¿cuáles son esas medidas que a tu criterio podrían ser básicas para la protección que los periodistas deben tomar? Bueno, lo primero que hay que evaluar e identificar son esas situaciones en las que estamos en mayor riesgo. Y por lo menos hay 2 que son claras. Cuando estamos haciendo cobertura de movilizaciones, conflictos social, nuestro nivel de riesgo se eleva. Cuando tenemos un contexto electoral y estamos haciendo cobertura en contexto electoral, ustedes lo acaban de tener hace muy poco, el riesgo se eleva y ese riesgo siempre se traduce en índices muchos más altos de agresiones, acoso, ahora ataques digitales. Coincido plenamente con lo que mi colega de Factum decía, la seguridad en un periodista, en una periodista hay que entenderla en 3 dimensiones. La primera, el tema de la seguridad física, ataques, agresiones, la posibilidad de, incluso felizmente no se dan esos índices en El Salvador, pero la posibilidad de ser asesinado a consecuencia de su trabajo, como ocurre en México y ocurrió durante mucho tiempo en Colombia. Felizmente esos índices ahora están bastante a la baja. Pero lo segundo es el tema de la seguridad digital. Hoy en día el espacio digital es el foro público por excelencia y las y los periodistas, además del grupo de activistas, los mismos funcionarios están activamente en espacios como el Twitter, que es un poco como la red social de mayor interacción de quienes ejercemos periodismo por la naturaleza misma de la red. Y ese nivel de vulnerabilidad digital que no se queda en temas de troleo o de hackeo de las cuentas, sino que también hay que pensarla en una dimensión de posibilidad de espionaje a periodistas. Y lo hemos visto, en México hubo, y hasta ahora está todavía el tema judicializado, pero hubo y se pudo llegar a demostrar de que había un software llamado Pegasus, que había sido con el que se había espiado los teléfonos móviles de periodistas y activistas. Esa no es solo una realidad producida en México, han habido experiencias también con periodistas y activistas en otros países, y cuando hablamos de seguridad digital no nos quedemos solo en temas de el troleo, sino que pensemos también en los temas de vigilancia digital, que en el caso de los periodistas es una vulneración. Y lo tercero, que es vital tenerlo en esa tercera dimensión de temas de seguridad, es el tema emocional. Y lo hemos visto en pandemia. Yo saludo que esté Yamion ahí, el trabajo que la UNESCO ha hecho especialmente durante el tema de pandemia, poniéndole el acento al tema de la seguridad emocional también, porque es algo que durante mucho tiempo ha estado fuera de nuestras agendas. Hemos hablado siempre de ataques a periodistas y hemos pensado en lo físico, quizás ahora pensamos en lo digital, pero no hemos estado pensando en el impacto emocional
que llega a tener no solo estar sometido a un entorno de amenazas, sino también el tipo de cobertura que hacemos, el propio desgaste emocional que representa hacer trabajo investigativo, la posibilidad de estar siendo perseguido, de recibir amenazas, hostigamiento. Eso termina traduciéndose en temas físicos también y a veces incluso puede convertirse en temas de silenciamiento al abandonar o temas de redes sociales o abandonar investigaciones. Sé que el tiempo es corto, yo quiero mencionar dos cosas más que me parecen claves. Hay que entender que una buena medida de protección también pasa por conocer normativa país. Y esto a veces es difícil entenderlo, pero hay que saber que mientras más conozcamos cuál es el parámetro, el paraguas normativo en el que ejercemos, elevamos nuestros niveles de seguridad. Y lo explico con un ejemplo muy práctico. En Perú, por ejemplo, el ejercicio periodístico no requiere ni una colegiatura obligatoria, ni siquiera un título a nombre de la nación. Está fundamentado y es algo que nosotros compartimos desde el ámbito gremial en temas de respeto a la libertad de expresión, ejercicio de libertad de expresión, de libertad y derecho a la información, y no hay, por ende, un ejercicio ilegal de la profesión. No existe esa figura jurídicamente. Pero tenemos muchos periodistas a los que las autoridades los amenazan por denunciarlos por ejercicio ilegal de la profesión, cuando esa figura en nuestro ordenamiento jurídico nacional no existe. Y esa amenaza de denuncia hace que los periodistas ingresen a un nivel de tensión, de recelo, de a veces abandonar incluso algunas tareas investigativas que tienen por la amenaza velada de ser denunciados. Y ese desconocimiento, cuando vienen al gremio les decimos no te puede denunciar, y no te puede denunciar porque no existe esa figura legal en nuestro ordenamiento jurídico para el periodismo. Entonces, conocer todo el tema de protección de fuentes, porque deberíamos conocer qué dice la norma respecto a temas de protección de fuentes, el hecho del secreto de las fuentes, que es la base de nuestro ejercicio profesional. Todo ese conocimiento normativo de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué garantías tenemos, también eleva nuestros estándares de seguridad. Lo segundo es la denuncia. Cuando uno está amenazado, nosotros siempre le recomendamos, o está siendo hostigado, sea en espacios virtuales o por otras vías, hay mucho acoso judicial en buena parte de la región. Nosotros lo que le recomendamos a nuestros colegas es que denuncien. Nosotros estamos convencidas y convencidos que la denuncia pública también ayuda de alguna forma a mitigar el riesgo. Es una cosa buena hacerlo público, por eso cuando nuestras organizaciones sacan alertas, sacan comunicados, cuando instancias como la Relatoría para la Libertad de Expresión se suman a esto y se hace pública una situación de vulnerabilidad, consideramos de que estamos elevando el estándar de seguridad para el ejercicio. Y dos cosas finales que las paso muy rápidas. Tengamos en cuenta cuál es la condición laboral de muchos de nuestros periodistas, especialmente en las regiones. El tema laboral es un componente de seguridad. Eso lo vemos recurrentemente en nuestros países, donde en regiones, no sé si esta situación también se dé de manera específica en El Salvador, pero en buena parte de los países del área andina, especialmente en América Latina, al menos el 70% de los periodistas de regiones son periodistas autónomos que autogestionan su trabajo, que concesionan espacios en radio, en televisión, que no tienen una empresa periodística detrás, que también pueda ser una barrera de contención para los riesgos, que pueda ponerle un abogado cuando le inician una querella por difamación, o que, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia pueda dotarlos de equipos de protección personal. A nosotros, cuando asesinaron a 3 colegas en el Ecuador en la época pre-pandemia, nuestros colegas, cuando fuimos a una misión en Ecuador, nos decían: los empresarios de medios en regiones pagan seguros carísimos por los equipos con los que vamos a hacer cobertura,
pero no se atreverían a invertir $1 en un seguro para los reporteros que llevan esos equipos. Sí. ¿No? Y nos decía, piensen en eso, o sea, el empresario a veces valora más la máquina y paga un seguro para la máquina y no la paga para el colega que está exponiendo su vida en situaciones gravísimas. Y cierro aquí 3 tips, y cierro en eso, 3 tips para elevar temas de seguridad. Evaluemos la seguridad todo el tiempo. Un periodista tendría que estar no solo cuando va a regiones que están marcadas por alto riesgo. Todo el tiempo cuando estamos haciendo trabajo informativo debemos evaluar los riesgos. Tengo riesgos de que me hackeen las cuentas, si es temas de seguridad digital. Tengo riesgo de que mi seguridad física por la gente a la que estoy denunciando corra peligro. Evaluemos, hagamos un análisis personal de los riesgos para saber hasta qué grado de exposición podemos llegar. Y el segundo tip, que va muy vinculado a una idea final, ya con lo que cierro esta segunda intervención, va a la solidaridad entre periodistas. Cuando hay ataques, cuando hay agresiones, cuando hay amenazas, cuando hay hostigamiento, una de las cosas que debería privar, por más diferencias que podamos tener entre periodistas y entre medios, incluso por sus líneas editoriales, tendría que ser la solidaridad que somos capaces de tener entre nosotras y nosotras cuando alguien está siendo perseguido, amenazado, hostigado. Eso ha salvado mucha gente y yo en eso rescato la actuación de muchos fotoperiodistas. Los fotoperiodistas cuando van a cubrir, sean de la casa editora que sea, si ven que un efectivo policial o algo está reprimiendo, inmediatamente van a defender a su colega. Esa solidaridad es clave para temas de seguridad y deberíamos cultivarla más que nunca. Perfecto, perfecto, Zuliana. Justamente vamos a entrar en esa área. Quizás solamente les pongo la película, y literalmente voy a hablar de una película. Una periodista que se mete en problemas, se sube a edificios altos, le apuntan con la pistola porque está buscando la verdad, pero siempre hay alguien que llega a rescatarlo. Ese personaje usa capa roja. ¿Sí saben cuál película me refiero? Bien, casualmente, no sé por qué, los protagonistas de la película Superman son periodistas. Se meten en líos, a decir ya no, y siempre sobreviven. ¿Podemos hacer eso en la vida real nosotros? Creo que no. Y empecemos por el simple hecho de reconocer que no somos superhéroes y no estamos en un papel de superhéroes. Y voy bajando a este nivel de evaluación de los riesgos. Lo que decía Zuliana, ¿cómo evaluamos estos riesgos? Primero, ¿cómo evaluamos el riesgo de nuestra salud? Sabemos que la noticia es 24/7, pero nosotros no tenemos esa capacidad de 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estar dispuesto a informar a la audiencia. ¿Cómo le hacemos entonces? Primero, para convencer a los y las periodistas de la necesidad de incorporar estas prácticas seguras en su trabajo. ¿Cómo le hacemos para convencer primero que quien va a ejercer el periodismo entienda que tiene que cuidarse a sí mismo primero para poder hacer una labor efectiva de información? En esta pregunta sí me limitaré bastante a Jessica y a Zuliana para ver brevemente, sí, yo sé que esto va a ser bastante amplio, seguramente no lograremos abordar muchos puntos, pero una idea, una luz, ¿cómo hacemos para convencer a nuestro gremio que tome medidas de protección? Quizás habría que empezar contándole esa película y recordar que no tenemos capa, ¿verdad? Que realmente somos humanas y humanos y que necesitamos tomar acciones de mitigación, porque actualmente estamos ejerciendo el periodismo no solo en condiciones hostiles, como ha dicho Iliana, sino en precariedad, porque hay una crisis de medios, el modelo fracasó. Y que me mencione alguien, un medio que ahorita está teniendo rentabilidad y que está creciendo y que está subiendo sus activos, no lo veo yo realmente, y no solo de El Salvador, es del mundo. Entonces nos toca ejercer periodismo. Ya de por sí las condiciones antes de esta crisis venían mal porque se explotaba, había mucha explotación en el gremio, no se pagaban las horas extras, la gente le tocaba hacer turnos no remunerados.
Y eso se agravó porque ahora cada vez los medios están más complicados, hay más despidos, se están cerrando muchos medios. Entonces yo creo que una manera de que, y no se trata de convencer a otros, sino de convencernos a nosotros mismos, porque vivimos en una cultura en la de no planificar, en la que yo salgo de la casa y ni tan siquiera reviso si llevo un mínimo botiquín o si llevo las llaves del carro, si no las dejé dentro. Es decir, en general es cultural que no planificamos, no nos acostumbramos a planificar. Entonces creo que es un poco empezar a convencerse cada quien, a convencerse a sí mismo de que es demasiado caro no prever estas situaciones o no planificar o no mitigar este riesgo antes. ¿Por qué? Porque de por sí estamos en este escenario que yo mencionaba, en el que estamos ejerciendo en un escenario complicado por diferentes razones, y entonces nos va a incrementar el costo el hecho de no tomar estas medidas, el hecho de no revisar un manual, de no aplicar lo que se nos sugiere en un manual. ¿Por qué? Porque entonces me va a salir más caro pagar el psicólogo, pagar el doctor, pagar el abogado, que luego me va a ayudar a salir del lío en el que me metí, ¿verdad? Que pude haberlo yo evitado calculando el riesgo, midiendo el riesgo. Yo creo que ahora cada quien tiene como idea de cuáles son los riesgos más potenciales o qué es la amenaza más grande que tiene en el ejercicio de su profesión. Entonces creo que lo que viene ahora es convencerse cada quien de dar el siguiente paso. Bueno, si yo tengo claro que mi principal amenaza es esta, entonces tomo estas acciones para, no, obviamente el riesgo no va a desaparecer, pero sí lo vamos a lograr mitigar un poco. Y yo creo que la manera de convencernos a dar este paso es siendo realistas y diciendo, a ver, a mí no me va a venir a salvar Superman, yo realmente tengo condiciones limitadas para ejercer mi profesión, ya sea en la empresa donde trabajo, o si lo hago individualmente, si soy freelance, cada vez hay más competencia, cada vez el mercado se cierra más. Entonces, si estoy ejerciendo en esas condiciones, obviamente que tengo que hacer un doble de esfuerzo para cuidarme las espaldas, porque en todo sentido, y a mí de verdad que me ha encantado el tema, coincido mucho también con Liliana con eso de que se hable acá de la seguridad psicosocial, porque eso lo tuvimos abandonado por años y creíamos que era un tema casi tabú, ¿verdad? Hablar de qué tanto nos afecta emocionalmente las coberturas que estamos haciendo. Entonces creo que es bien importante que ya una vez dimensionado el riesgo, cada quien vea, no estoy en las condiciones como para pagar la falta de prevención o de mitigación de estas amenazas. Tener en cuenta de que es muy alto el costo si no empezamos a tomar medidas de prevención desde ya. Bien, gracias Jessica. Juliana, también, ¿cómo le hacemos para convencer a los periodistas? La emoción de ir a cubrir una manifestación donde puede haber balas, pero yo no tengo chaleco antibalas. Entonces, ¿cómo nos convencemos de tomar estas medidas de protección? Planificar, planificar, planificar. Entonces, la solución es esa. Tú lo decías hace algún momento, a nosotros se nos vende mucho desde la facultad el tema de el periodismo es 24 horas. Y nosotros desde el gremio siempre respondemos, sí, el periodismo es 24 horas, pero un medio para cubrir 24 horas necesita 3 periodistas. Porque el periodismo no para, los periodistas sí tenemos que parar, porque periodista muerto no hay nota, y la muerte no se da solo, y lo estamos viendo, por desgracia lo hemos visto en medio de esta pandemia, no se da solo por un asesinato producto de tus investigaciones, se da también y se está dando por cuadros terribles de estrés. Yo nunca había visto, y no hablo solo de Perú, hablo de colegas en América Latina, en colegas en otros continentes, con lo que en este tiempo de pandemia has tenido oportunidad de hablar, y nunca he visto a mis colegas periodistas en cuadros de ansiedad y de estrés tan profundos como en esta época que nos está tocando confrontar. ¿Qué hacemos? Planificar, hay que medir riesgos, lo que estoy haciendo, ¿qué me puede generar? A nosotros nos pasa con frecuencia y especialmente con colegas más jóvenes que cuando empiezan a hostigarlos, a amenazarlos, dicen, no, pero yo no me voy a tomar en serio las amenazas. Y nosotros les decimos, tómate en serio las amenazas, porque la mayoría de casos
que han terminado en situaciones más dramáticas han empezado siempre con una amenaza. A veces tenemos como la percepción de que el mayor riesgo solamente se da en coberturas de alto conflicto. A ver, 1/3 de los periodistas asesinados en América Latina no estaban cubriendo una guerra, estaban cubriendo corrupción o estaban cubriendo crimen organizado. Esas tasas reflejan cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos y hay que establecer, uno sabe en qué momento está chocando con investigaciones muy calientes y hay que establecer rutinas, no porque uno, y en Perú siempre lo decimos, no hay que psicosearse tampoco en la idea de ya me están siguiendo, está pasando esto, pero hay que medir el riesgo y hay que saber que a veces hay que cambiar rutinas. Nos ha pasado en la redacción de que un reportero o una reportera va a cubrir una situación compleja y a veces no sabes, no tienes reporte de las próximas 4 o 5 horas y no tienes ni siquiera el contacto de un familiar cercano para preguntarle qué pasó, ¿no? Y lo llamas, los celulares apagados. Esas cosas como periodistas o freelance o como medios de comunicación o quizás las grandes corporaciones se manejan en una lógica distinta, pero en otros tipos de emprendimientos tenemos que preverlas. ¿Qué hago si no tengo contacto con este colega después de 4 horas de estar cubriendo una fuente complicada? Como periodista también, como periodista me puedo proteger si veo que una fuente que me va a dar información que es muy buena, pero quizás un acercamiento físico con la fuente me ponga en riesgo. Entonces, ¿cómo puedo prever y medir el tipo de exposición que estoy teniendo al momento de hacer una cobertura? Yo vuelvo a lo que decía al inicio de mi intervención. Solidaridad entre periodistas. La solidaridad es clave, colegas. Podemos tener perspectivas y trabajar incluso para medios que tengan líneas editoriales completamente contrapuestas. Pero nosotros y nosotras estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo trabajo informativo. Si le pasa a un colega, y con esto un poco cierro la idea, ¿a qué ha pasado en Perú que han asesinado a periodistas que a veces quizás su estilo de hacer periodismo radial no ha sido el mejor estilo periodístico, el que desde las cartas de ética pondrías como ejemplo para el resto del colectivo? Pero han sido colegas, en este caso puntual, recuerdo un periodista peruano de la Amazonía peruana que fue asesinado y muchos colegas decían, pero él no hacía un buen periodismo, no respetaba las normas éticas, nosotros no vamos a luchar contra la impunidad en ese caso. Y desde el gremio le decíamos, estás equivocado, porque no estamos defendiendo su forma de hacer periodismo. Lo que estamos demandando es que el Estado investigue quién mandó asesinar a ese colega y por qué lo asesinaron. ¿Por qué hoy asesinan a ese colega? Y cuando los responsables sepan que tienen carta blanca para matar a un periodista porque no les gustó la denuncia, no les gustó la forma como expresó algo, empiezan a tener licencia para ejercer esa misma violencia contra otros periodistas. Hoy le pasa a uno, no esperes que te pase a ti. Creo que en eso, esa conciencia solidaria es lo único que nos puede salvar como colectivo, más allá de las diferencias que podemos tener desde coberturas y líneas editoriales. Hay que saber que la forma de no seguir contando muertos, de no seguir contando secuestrados, de no seguir contando desaparecidos, es siendo mucho más solidarios entre nosotras y nosotros. Excelente, gracias Juliana. Ciertamente, digamos que no hay que esperar hasta esos eventos extremos para empezar a practicar la solidaridad, como decía Juliana, entre colegas. Pero, ¿qué tanto avanza El Salvador en esta parte? Les comento, tenemos la Mesa de Protección a Periodistas que desde hace ya más de un par de años está trabajando, se está coordinando para ver qué mecanismos podemos tomar para garantizar esta protección. Por supuesto, es importantísima que la participación de las instituciones, de la institucionalidad. En este caso, contamos con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ciertamente es un aliado importante para la libertad de expresión y también para velar por ese derecho que tenemos los y las periodistas y el derecho de la misma ciudadanía
de contar con esa prensa que esté bien cuidada y haga bien su trabajo. Pero me gustaría saber realmente, procurador, ¿qué mecanismos de acuerpamiento en casos de agresiones, en casos de emergencias, qué apoyo pueden recibir de parte de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos, en este caso para los periodistas? Gracias por la pregunta, porque eso nos permite promocionar el servicio que como institución nos corresponde. Como ya adelantaba, la Mesa de Protección a Periodistas, de la cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es parte, tiene un mecanismo de trabajo y de abordaje de cada una de las situaciones que se enfrentan relacionadas con los periodistas. En ese sentido, como Procuraduría, y lo mencionaba en la primera intervención, se nos hacen del conocimiento todas, a manera de alertas, todas las afectaciones de las cuales son objeto o están padeciendo los compañeros y compañeras periodistas. Hay mecanismos de acompañamiento que van desde una denuncia, levantar la denuncia, abrir un expediente para investigar y determinar